Abiertamente Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Con Joyce de la Piedra y Cristian Alden. Producido por Panda Studios. Bienvenidas y bienvenidos a Abiertamente Podcast. Un programa especialmente creado para compartir, comprender y procesar nuestras emociones. Soy Joyce de la Piedra y siempre te voy a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y yo soy Cristian Alden y también te voy a preguntar cómo te sientes hoy. Bueno, Joyce, la pregunta es ahora nosotros, ¿cómo nos sentimos? Porque yo te veo con una cara de incertidumbre, la verdad, yo también, y es obvio, ¿no? Estoy intentando mantener el buen ánimo, pero realmente es un momento crítico. No sabría si decir por qué ni qué posición tengo, pero se siente la crisis alrededor. Así es, se siente en el aire, se siente con las amistades, uno entra a las redes, siente que está en crisis, con la de camino de trabajo, con la familia, con el novio, la novia. Olvídate. Joyce, pero por ahí me han contado que tú te enteraste de los resultados, esta incertidumbre electoral y te fuiste del país. Porque ahorita tú estás en los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? ¿Es cierto o no? Sabía que me ibas a hacer esa broma. Y debe ser mi inconsciente que me ha traído a estos lares. Un viaje que me salió repentino. Y cuando me di cuenta de que ya lo había programado, fue como, sí, realmente estoy escapando de toda esta situación. Y no es que se pueda, porque como te decía, tengo a la familia muy cerca, a los chats de WhatsApp, donde constantemente me están recordando no solo la situación, sino cómo va empeorando cada vez. Entonces, tan lejos, tan cerca, ¿no? Hay los dos bandos. O sea, yo he sentido que hay un bando de que ya ve el apocalipsis inminente y hay otro bando que te dice, no, tranquilo, ten paciencia, ¿no? Y hay otros que están paralizados. Yo aún considero que soy parte de ese bando que aún están paralizados. ¿Tú de qué bando estás, Joyce? ¿Los que dicen que todo es un desastre, que hay que tener paciencia o estás ahí, en medio? Yo soy una persona que se contagia bastante y tengo momentos de calma donde converso con grupos que son calmados y tengo momentos de mucha angustia cuando en el chat leo que ¡ay, vas a regresar a un país comunista! Y me contagia. Entonces, creo que la preocupación de nuestro capítulo no es vana, ¿no? Es cómo hago para protegerme de todo el estrés que se está dando alrededor de la situación política, que no tiene que ver con quién me gusta, quién no me gusta, quién quiero, quién no quiero. Que esté en la posición en la que esté es un estrés tremendo. Exacto, o sea, ¿cómo hago para estar bien en esta guerra cibernética, esta coyuntura? Es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil. A mí me sucede que por momentos estoy, digamos, medio estable, ¿no? Y de ahí comienzo a ver las redes y ya entro en trompo, de ahí salgo, dejo el teléfono, hablo con un amigo, ya volvimos a la nebulosa. Entonces, yo quisiera tener herramientas, Joyce, y que el público de Abiertamente también tenga estas herramientas para poder mantener la salud mental, ¿no? Que es muy importante y que en esta época definitivamente está quebrada o se está quebrando, ¿no? Segunda pandemia. No salimos de COVID y ya entramos en la pandemia política, porque así se siente, como me voy a contagiar de toda esta incertidumbre, de toda esta crisis. Y para eso tenemos un súper invitado el día de hoy. Vamos a estar con el psicólogo Manuel Saravia. Él es psicoterapeuta, gestalt y humanista. Además es coach y escritor. Es especialista en psicología clínica y director del Instituto Gestal de Lima. Vamos a estar con él para que nos resuelva todas estas preguntas que han ido surgiendo. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, Manuel. Gracias por acompañarnos en Abiertamente Podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Manuel? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, Joyce, Cristian, entusiasmado además con el programa, con este podcast, y de verdad que sí, estamos en una situación
difícil, ¿no? En una situación, además, ya estamos en la segunda ola, pero yo diría que estamos entrando a la tercera ola, que es de la infodemia, ¿no? Donde empezamos todos a tener fantasías catastróficas y la gente comienza a alucinar cosas y no puede dormir. Todo eso va a tener todo un efecto emocional, psicológico en todas las personas, ¿no? Eso es totalmente cierto, Manuel. Mira, Joyce, yo entro a las redes y veo unos posts catastróficos, ¿no? Catastróficos. Amigos míos que me han mandado audios diciéndome por quién has votado, ¿no? Y esperando la respuesta para mandarme seguramente 6, 7 audios de 3 minutos de duración cada uno, ¿no? Entonces, yo trato de no responder, pero son mis amigos finalmente también, ¿no? Y esto que has descrito, Manuel, me hace pensar en que quizás estamos ya un poquito colindando con la psicosis, porque esto que describes de las noticias falsas y que la gente ya está fuera de la realidad, me hace pensar ya en un estado alterado de la conciencia. Uh-huh. Lo que pasa es que esta infodemia como que va en aumento, va creciendo y la gente comienza pues a fantasear y recordemos nosotros que los peruanos son bastante ingeniosos, ¿no? Entonces vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Venezuela. No va a ser Venezuela, esto va a ser Alemania. No, que esto va a ser Rusia. Noruega. Claro, ¿qué pasa? Que esas fantasías catastróficas, lo que a veces no somos conscientes, no medimos, es que hay personas que no tienen de repente esos recursos para procesar y para decir, ¿sabes qué? Yo tengo que fijarme en medios oficiales, tengo que contrastar cómo son realmente las cosas y tener cierto criterio de realidad, ¿no? Entonces, eso hace de que muchas personas de repente, de un tiempo a esta parte, no duermen bien, se levantan en la madrugada, ya están pensando en todo lo negativo que podría eventualmente ocurrir y se hace pues toda la película completa. Y recordemos de que la ansiedad hace que las personas terminen somatizando, o sea, haciendo síntomas, dolores de cabeza, dolor de espalda, problemas para dormir, problemas de piel, caída del cabello. Estos niveles de estrés pueden definitivamente debilitar el sistema inmunológico que ahora en esta pandemia lo necesitamos más fuerte que nunca, ¿no? Es como si todas las alertas se nos prenden, ¿no? Sí. Y no podemos dormir, ¿no? O sea, es como estar en supervivencia todo el tiempo, corríjame si me equivoco. No, sí, totalmente. Imagínate tú un carro, para todas las personas que nos están escuchando, imagínate un carro que tiene la alarma sensible y está en una avenida así, tipo la avenida Bancay, tipo la avenida Perú, no sé, que pasan un montón de carros, camiones y a cada rato se le disparan las alarmas, ¿no? Entonces, estamos en el 99.2, 99.3, o sea, nunca se ha sentido una agonía, pero así, digamos, tan fuerte. Ahora ya creo que ya llegaron al 100% y luego viene cuántas actas van a valer, cuántas no van a valer, y mientras tanto la gente en la calle, ¿no? Y las imágenes que llegan a través del WhatsApp, todo eso se convierte en una fuente de estresores. Estos estímulos estresores son los que generan, pues, en las personas que se incrementen los niveles de ansiedad. Manuel, y una consultita, ¿cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Porque a veces confundimos, ¿no? Sí, mira, la ansiedad tiene que ver justamente con este miedo al futuro, ¿no? Este futurizar hace que la persona entre en un estado ansioso, con este miedo de que se puede convertir además en síntomas, ¿no? Entonces una persona como consecuencia de ansiedad, por ejemplo, puede tener problemas para dormir. Como consecuencia de la ansiedad puede ser de que la persona comience a tener problemas para respirar. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de que este estrés es la consecuencia de un estímulo llamado estresor. ¿Correcto? Un estresor, por ejemplo, puede ser un problema concreto que tenemos en el trabajo, un problema que tengo con una persona que es importante en mi vida, pero una vez que este estresor, digamos, se resuelve, este problema se resuelve, como que ya nos quedamos tranquilos, ¿no? Sin embargo... Bueno, y ahora tenemos ambos, ¿no? Claro, tenemos estrés, tenemos ansiedad y también tenemos depresión, porque hay que recordar de que la mitad del país, puntos más, puntos menos, está en un proceso de duelo. O
O sea, esta situación ha llevado a una polarización del país. Entonces hay personas que se van a sentir vencedores y vencidos, ¿no? Entonces, eso va a pasar un tiempo en el que esta polarización está en la familia, esta polarización está en la pareja, como ustedes muy bien lo han descrito, está en la calle, está en el trabajo, está en los círculos sociales. Hay amigos que se han dejado de hablar y seguramente no se hablarán hasta que haya presidenta o presidente, ¿no? O sea, se está utilizando mucho el término polarización, ya en todo esto que hablas de confundir la fantasía con la realidad. No sé si todos estamos entendiendo lo mismo, ¿no? Yo entiendo que polarización es esta posición extrema, o estoy contigo o estoy contra ti, o estoy con un candidato o estoy con el otro. Esta es la muerte y esta es la salvación, ¿no? Más o menos. Y me preguntaba, ¿cómo hacer para en una situación así afrontar la frustración de que se dé el escenario opuesto a mi deseo? Claro. ¿Cómo vamos a sobrellevar la frustración? Porque gane quien gane, la mitad del país va a tener que hacer un duelo terrible por su pérdida, el del candidato que quería. ¿Y cómo afrontar esta frustración? O sea, ¿hay algo que podemos hacer para sentirnos un poquito mejor? Mira, totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a necesitar de gestos de quien gane, para que esa mitad que se siente en duelo, que se siente frustrada, logre integrarse y empecemos a caminar juntos hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que tenemos que evitar es tomar una actitud de yo gané y tú perdiste, ¿no? Cuando estamos de repente en casa o en el trabajo o donde nos encontremos, esa actitud infantil de vencedores y vencidos, ¿no? O sea, acá o ganamos todos o perdemos, ¿no? Porque tenemos que aprender a integrarnos como país y empezar a mirar hacia adelante juntos. Nosotros, los psicólogos, siempre recomendamos a la familia, a la pareja, a los amigos, evitar tres temas, ¿no? O sea, básicamente hay tres temas que encierran mucha pasión, que son generalmente el fútbol, la religión y la política, que en realidad son temas en los que terminamos en discusiones interminables y muchas veces terminamos haciéndonos daño. Entonces, cuando una persona piensa, de repente, esto es blanco y la otra piensa que es verde, azul, amarillo, no lo sé, hay tanta subjetividad que el intentar convencer a la otra parte es lo que hace de que la otra parte se ponga aún mucho más resistente. Y eso no solamente no llegamos a un escenario de conciliación, sino ahí es donde justamente puede dañarse, hasta puede lastimarse la relación, ¿no? Y Manuel, ¿cómo podemos lidiar con el hecho de que una persona, porque prefiera tal candidato, no lo define totalmente como persona, ¿no? Son sus ideas, es su ideología, pero no es todo él, ¿no? Entonces yo estoy escuchando, bueno, leyendo y escuchando ahora en redes y entre mis amigos que, no, él ha votado por él, no, ya no me interesa frecuentarlo, ¿no? Pero ¿cómo las personas pueden entender que una cosa es la ideología y otra cosa es la persona? Y una persona la ideología no representa a toda la persona. Sí te entiendo, y es una situación bastante sensible, es una situación que lamentablemente requiere de espacios como este, ¿no? Que van a facilitar la comunicación, la posibilidad de darse cuenta, porque lo primero que necesitamos es tener tolerancia. Las personas tienen derecho a pensar de manera diferente, y eso no los hace más ni los hace menos. Es la libertad, es el libre albedrío que tiene cada persona de pensar de una forma u de otra, ¿no es cierto? Entonces, el problema acá es que estamos enfocando las cosas como que el 50% es peruano y el otro 50% es no peruano, ¿no? Entonces, empieza a tocar estas fibras de la identidad, y hay que recordar y reconocer que nosotros somos un país nacionalista, somos un país que estamos a través de la gastronomía, de nuestra música, del fútbol, estamos todo el tiempo con la bandera en el pecho. Entonces el pretender de que porque yo llevo una idea o una ideología o tengo una preferencia política, hacerme dueño de toda la verdad, eso es un error. Yo creo que tenemos que aprender a ser más tolerantes con las personas que piensan diferente a nosotros, y eso será pues un proceso también
educativo, ¿no? Que podemos desde pequeños enseñarle a los niños en casa, ¿no? Para que de cara al futuro no tener estos problemas que se están generando ahora, ¿no? Básicamente estamos hablando de, básica pero no sencillamente, estaríamos hablando de cómo hacer para aguantar que el otro opine diferente que yo, ¿no? O cómo hacer para aguantar que yo opino diferente, que suena como algo que podríamos hacer muy fácil, pero yo te puedo demostrar con un ejemplo sencillo de que eso sucede con más frecuencia de la que podemos imaginar. Y eso te lo digo, por ejemplo, porque yo tengo muchos pacientes en consulta que uno es de una religión y el otro es de otra religión. Son parejas de religiones diferentes. ¿Y son pareja? Son esposos y tienen hijos, ¿cierto? Y también he tenido parejas de partidos políticos antagónicos. Aparentemente es algo así como, no sé, pues imagínate dos personas que son hinchas de equipos diferentes y de equipos rivales. Entonces durante el partido no se hablan, terminó el partido, y así como los futbolistas en la cancha se pueden decir de todo, pero después de la cancha, después del partido, se reúnen y conversan y celebran. Ese nivel de madurez es el que necesitamos. Una vez que terminaron la campaña electoral, ya tenemos que dejar de lado esa pasión, ¿no? Porque los peruanos también somos apasionados. Ya la campaña electoral ya terminó. Ahora ya no es que somos de un color, de un partido, ahora somos peruanos. Entonces lo que tenemos que buscar es la integración, ¿no? Bueno, no por gusto has escrito un libro que se llama 10 pasos para fortalecer el amor, ¿no? Yo me estoy preguntando si yo necesito ese libro, yo necesito si ese entonces nos falta amor como peruanos, nos sobra odio, no sé. Sí, yo creo que, pero mira, ¿no? Sí, yo creo que los peruanos tenemos primero que aprender a perdonar. O sea, estamos viviendo mucho en el pasado, estamos viviendo mucho en el ayer, estamos viviendo mucho en hace 20 años, hace 30 años, hace N años, y tenemos que aprender a perdonar, y también tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de lo que hacemos, de lo que permitimos, de lo que creamos, de lo que provocamos, de lo que dejamos de hacer, porque más fácil a veces es victimizarse que asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos que aprender a asumir la responsabilidad en este caso, de los escenarios que nosotros mismos hemos creado. Nosotros mismos hemos creado estas elecciones, esta segunda vuelta, hemos llevado a estos candidatos a la segunda vuelta, entonces tenemos que hacernos responsables de qué estamos eligiendo para nuestro futuro, ¿no? Yo recuerdo que siempre mi terapeuta me decía, Cristian, hazte cargo. Y yo hacía mi rabieta, no, pero la vida no tiene que ser. Me decía, Cristian, hazte cargo. Han pasado 3 años y recién puedo entender a qué se refería. Pero me tomó mi tiempo entenderlo, ¿ah? A veces integrar conceptos toma su proceso, ¿no? Claro. Y coger el espejito también, ¿no? Pensaba en que tal vez esto que llamamos polarización, esta falta de amor, esta incomprensión de que el otro pueda opinar diferente, tiene que ver con una incapacidad de mirarse, ¿no? O me siento muy marciana y muy bacán frente a los demás y mi opinión es la mejor, o siento que el otro es el que es foráneo y que viene con su opinión distinta acá a molestar, ¿no? Entonces sacar un poco el espejito y acordarse que todos somos del mismo equipo, ¿no? Acá no hay ningún marciano. Y también entender que si uno vota por tal candidato, se siente representado por ese candidato, ¿no? O sea, no todos miramos la vida de la misma manera, no todos estamos en la misma realidad, ¿no? Falta bastante empatía. Claro, pero ahí sí, Cristian, yo te aseguro que el 70% de la población no se siente representado por ninguno de los dos candidatos que llegaron a la segunda parte. Eso es cierto. Entonces, eso es cierto. Entonces mucho hemos jugado desde hace más de 20 años al mal menor, ¿no? Entonces este es menos peor. Entonces el problema es que con esa pauta de vida, con esa pauta dentro de nuestro sistema de creencias, de nuestras estructuras, imagínate si las personas andaran por la vida eligiendo el menos peor,
no sé, pues para casarse, para compartir la vida. No. Esposo, el menos peor esposo. Entonces, te das cuenta, o sea, y además todo lo que pasa arriba también pasa abajo. Por eso es importantísimo psicoeducarnos, aprender a asumir la responsabilidad. Por eso yo le digo a veces a mis pacientes, mira, tú ya compraste el producto, es una metáfora, ¿no? Cuando piensan en casarse, por ejemplo. Tú ya sabes que recalienta, que se apaga, que es chino, que no tiene garantía. Entonces, un poco lo que te dijeron a ti, ¿no? Hazte cargo, ¿no? Asume tu responsabilidad. Tú ya sabías cómo era, tú ya sabías cómo venía esto, entonces ahora asume de lo que si realmente quieres seguir adelante o quieres dar el paso al costado, ¿no? La democracia no es solo la luna de miel, ¿no? La democracia también es aguantar las diferencias en el otro. Creo que teníamos un concepto de democracia un poco idealizado, quizás haciendo una analogía con lo que tú trabajas, que es el matrimonio, que íbamos a vivir siempre de luna de miel, ¿no? Y ahora estamos en una democracia donde la mitad piensa de una forma y la otra mitad de otra. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que crear las estructuras para que este escenario no se vuelva a repetir. El problema es que vivimos en un país inmediatista, cortoplacista, y donde de repente rompemos un parque que ya estaba medio construido porque yo quiero construir ahora el mío una vez que ingreso al poder, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar de cara al futuro, ¿no? O sea, de aquí a 10, 20, 30, N años. ¿Para qué? Para que no ocurra eso de lo que estamos hablando, ¿no? De que se siga una línea de trabajo como se hace además en los países desarrollados, y tener las instituciones con la fuerza suficiente para no sentir que puede venir una persona y hacer literalmente lo que quiere, ¿no? Es un largo camino el que nos espera, y yo me preguntaba, tú hablaste de unos gestos que le corresponden ahora quizás a los que estén con el candidato que sea el futuro ganador. ¿Qué gestos son los que nos propones, que nos recomiendas, ya sea del lado en el que estemos, ¿no? ¿Qué gestos son los que nos van a ir conduciendo por este camino que mencionas? La persona que gane, sea él o ella, creo que tiene que entender de que va a gobernar para todo el Perú, y no para sus amigos, no para quienes votaron por él o ella, sino para todos los peruanos en un país con tantas brechas, con tantas diferencias, donde existe un grupo reducido que de repente le va a faltar vida para gastar todo lo que tiene, y donde una inmensa mayoría no tiene muchas veces ni lo mínimo para subsistir. En un país donde de los 120 microclimas tenemos 90, ¿no? Entonces, un país con tantas diferencias, donde no existe internet en todo el país, donde tenemos problemas con la educación, yo creo que tiene que haber un discurso muy, muy amplio para que las personas se sientan, si bien es cierto, no votaron por ninguno de los dos, no eligieron a los candidatos de la segunda vuelta, sí sentir en el camino que es una persona, porque nosotros a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es un presidente o una presidenta. No es un jefe, es una persona que trabaja para nosotros y que nos tiene que rendir cuentas. Entonces, desde esa mirada, creo que tenemos que empezar a tener un liderazgo mucho más empático, donde las personas de repente de la zona andina no se sientan pues abandonadas, no se sientan, no tengan ese rencor, esa carencia que vemos, ¿no? De luz, de agua y de todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que no iba a decir que el otro sector tampoco se sienta abandonado cuando esas exigencias son escuchadas, ¿no? Porque tenemos a los dos lados, pienso en dos niños, ¿no? En dos hermanos, y cuando le dan a uno lo mismo quiero yo, y cuando le quitan al otro, ¿y entonces qué le queda al ciudadano? Porque nos has dado recomendaciones, ¿no? ¿Cómo el ciudadano puede hacerse cargo también? ¿Cómo puede entrenarse para ir haciéndose cargo? Yo creo que el ciudadano tiene que primero, tenemos que acostumbrarnos a dejar de asumir como verdad lo que me llegó por WhatsApp o lo que leí en redes. Tenemos que acostumbrarnos a leer a las fuentes oficiales, ¿no es cierto? Y si en la medida que yo me doy cuenta que todas estas noticias me están haciendo daño, tengo que empezar a dosificar.
acudir a las fuentes oficiales, dosificar. Si yo me doy cuenta que de repente estoy peleando mucho con mi amigo, con mi amiga, con mi pareja, entonces ese tema ya no lo voy a tocar con esa persona, porque no lo estamos manejando bien, ¿no es cierto? Tenemos que Así que ya saben, estar muy atentos a eso. ya saben, con estos grupos de WhatsApp que llegan como 300 mensajes en media hora y de lo mismo, ¿no? Alcohol. Claro, alcohol ahí, ¿no? Alcohol. Por ahí un amigo me contó que esta mañana se retiró de 3 grupos de WhatsApp. No le quise preguntar por qué, porque era bastante obvio. Claro, no es Porque sí va a salir del tuyo también. Sí, ¿no? Y yo tengo un grupo de WhatsApp de fútbol, ¿ah? Que ya no se habla de fútbol, ya no existe el fútbol, ¿no? Bueno, hay que tener paciencia, hay que hacernos cargo y hay que respetar el pensamiento de la otra persona, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos aquí en Abiertamente Podcast. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En YouTube, en Facebook, en las redes? Claro que sí, muchas gracias Joyce, gracias Cristian. Me pueden encontrar en el Instituto Gestalt de Lima, en el fanpage del Instituto Gestalt de Lima. También tengo un fanpage de Manuel Sarabia, psicólogo, psicoterapeuta. Listo, ya saben dónde encontrar a este capo. Muchas gracias, Manuel. No, cuídense mucho, un gran abrazo, Gracias. Cuídense mucho y felicitaciones por este maravilloso programa. Éxito. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Éxitos para ti también. Gracias. Chao, Manuel. Chao. Que estén bien. Joyce, me he quedado realmente mucho más tranquilo con las palabras de Manuel. ¿Te sientes con menos incertidumbre ya, más tranquila? O sea, un efecto de tranquilidad de que hay cosas que puedo hacer para protegerme del virus y de las fake news. Les voy a echar alcohol a todas. Así que me voy con esta lección, primera lección de que no todos vamos a pensar igual, pues. Y también con un poco de, sé que queda mucho por trabajar en las futuras lecciones en las que no vamos a estar de acuerdo. No podemos seguir esperando que todos vamos a pensar lo mismo siempre. Y esta es Eso una nunca primera va a gran suceder. lección. Así es. ¿Y sabes Así qué? es. También yo ya no quiero pensar en el mal menor, ¿no? El mal menor en la pareja, el mal menor en la comida. O sea, si yo quiero un ceviche, yo voy a comprarme un ceviche. No voy a comprarme Sin un miedo al ceviche potra, éxito. no. Sin Claro, sin miedo al éxito. ya. Exacto. Caramba. Vamos por más. Exacto. Hacernos cargo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en Abiertamente Podcast. Gracias, Manuel. Gracias, Panda Estudios. Gracias, Joyce. Gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Joyce? Cuéntanos. Síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, para todos los gustos. Si solo nos quieren escuchar, si nos quieren ver y escuchar, síganos. Así es, 4 caminos para encontrar este espacio donde podemos aprender más de nuestras emociones. Ha sido un placer, nos vemos pronto. Esto es Abiertamente Podcast. ¡Chao! ¡Chao! Abiertamente Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Con Joyce de la Piedra y Cristian Aldo. Producido por Panda Estudios.